Cuatro amigos llegan en un auto a las afueras de Salamanca. El paisaje es seco, silencioso, con caminos de tierra que parecen poco transitados. Se bajan entre risas, cargando mochilas y equipo de camping. Hay confianza entre ellos, bromas internas, pero también cierta tensión, sutil en uno de ellos, que observa más de lo que habla. Caminan hasta una zona donde el terreno se abre en pequeñas formaciones rocosas, entre ellas una entrada irregular a una cueva. No es muy grande, pero lo suficientemente para que la oscuridad sea total unos metros más adentro. Uno propone entrar un momento, solo para ver. Otro duda, pero la presión del grupo gana. Encendieron la linterna del celular. Dentro, el aire es más frío. El sonido cambia. Cada paso resuena distinto, como si el espacio fuera más profundo de lo que parece. Las paredes están húmedas. Uno de ellos hace una marca con una piedra cerca de la entrada, como referencia. Siguen avanzando. Después de unos metros, la señal de los teléfonos desaparece. Se ríen al principio, obvio, dice alguien, pero el silencio empieza a hacerse pesado. Encuentran una bifurcación. No recuerdan haber visto eso desde afuera. Discuten un momento y eligen un camino al azar. Pasan los minutos. El camino se vuelve más estrecho. Uno se queja de que no le gusta. Otro insiste en seguir un poco más. De pronto escuchan algo. No es claro, como una piedra moviéndose o un paso mal apoyado. Todos se quedan en silencio. ¿Escucharon eso? Nadie responde de inmediato. Repite el sonido, esta vez más lejos. Deciden volver. Regresan sobre sus pasos, pero la bifurcación no aparece donde debería. Se detienen. Uno asegura que están yendo bien. Otro dice que no, que ese tramo lo habían pasado. Las voces empiezan a elevarse. Uno de ellos se adelanta unos pasos molesto. ¡Por acá! ¡Por acá es! Los demás lo siguen, menos uno, que se queda atrás unos segundos, mirando la oscuridad de donde vinieron. Luego corre para alcanzarlos. Al doblar una esquina, el grupo se detiene en seco. El que iba adelante ya no está. Lo llaman. Es solo silencio. Repiten su nombre y nada. Solo un leve eco que tarda más de lo normal en desaparecer. Empiezan a buscarlo, moviéndose más rápido, desordenados. Uno dice que tal vez salió y está afuera. Otro insiste que es imposible. No hay otra salida visible. La tensión crece. Entonces, una voz. ¡Estoy acá! Suena cercana. Demasiado cercana. Se giran todos hacia el mismo punto, pero no hay nadie. ¿Dónde estás? Y no hay respuesta. En cambio escuchan un movimiento detrás de ellos. Se giran y por un segundo uno de ellos jura haber visto una silueta igual que a su amigo, pero desapareció en la oscuridad. Corren en esa dirección y nada. La respiración es cada vez más fuerte. Uno empieza a entrar en pánico. Dice que algo no está bien, que no deberían haber entrado. Otro intenta mantener la calma, pero su voz tiembla. Deciden avanzar juntos y sin separarse. Caminan en silencio y entonces se dan cuenta de algo. Son tres. Se miran. Nadie recuerda en qué momento dejaron de ser cuatro y de ser tres. Un vacío raro se instala, como si faltara algo más que una persona. ¿Cuántos éramos? Nadie responde. Intentan recordar, pero las ideas se mezclan. De pronto, otra voz. ¡No se vayan! Esta vez es clara y no suena como ninguno de ellos. Las linternas tiemblan. Uno de los teléfonos parpadea, como si fuera a apagarse. Empiezan a correr sin dirección clara. Los pasos rebotan por las paredes, multiplicándose. Parece que hay más gente corriendo con ellos. Uno cae.
Los otros se detienen, pero dudan en volver. ¡Ayúdame! La voz viene desde el suelo. Cuando apuntan la luz, no hay nadie. Suena una mochila. No reconocen de quién es y el silencio vuelve de golpe. Respiran agitados y entonces, a lo lejos, ven luz. Recorren hacia ella. ¡La salida! Salen de la cueva casi tropezando, respirando aire con desesperación. La luz del día los golpeaba. Todo parece normal afuera. El silencio, los sonidos y el espacio abierto. Se miran entre ellos. Están dos, solo dos. Se quedan en silencio. Uno intenta hablar pero no sabe qué decir. Y el otro mira hacia la entrada de la cueva, oscura y quieta, como si nunca hubiera pasado nada. Pasa un momento largo. ¿Entramos a buscarlos? El otro no responde. Solo sigue mirando. Desde dentro de la cueva algo se mueve. Un pequeño sonido, como pasos, pero no salen. Se quedan ahí. Y la oscuridad adentro parece más profunda que antes. Se miraron y por un segundo ninguno estaba completamente seguro de reconocer al otro.
Mi amigo llegó un viernes por la noche sin avisar demasiado. Me escribió un mensaje corto. ¿Puedo pasar? Ando cerca. Eso no fue raro, pero sí el tono. Antes solía mandar audios largos, bromear. Esta vez fue seco. Cuando abro la puerta, lo primero que noto fue que la chaqueta, una parca gris oscura, estaba húmeda en los hombros, como si hubiera llovido sobre él. Afuera el suelo estaba seco. ¿Llovió?, le pregunté, mientras la hacía pasar. Un poco, sin mirarme. Dejó las zapatillas ordenadas junto al mueble, algo que jamás hacía. Martín era más tirado a todo. Se quedó de pie en el living, observando el lugar como si no lo recordara. Vivía ahí 3 años y él venía seguido. ¿Quieres té o algo?, le dije. Asintió con la cabeza. No dijo porfa, no dijo sí, gracias. Fui a la cocina mientras hervía el agua. Escuché el clic del control remoto. Iba a prender la TV, pensé. Era típico de él. Cualquier canal de fondo, pero el sonido no llegó. Me asomé y lo vi apuntando el control hacia la pantalla apagada. Presionaba el botón una y otra vez, lento, como probando algo. Estaba desenchufada, le dije. Giró la cabeza despacio como si costara coordinar el movimiento y respondió. No lo enchufó. Dejó el control en la mesa con cuidado, alineado con el borde. Le llevé el té. Sopló la superficie durante demasiado tiempo, sin beber. Su respiración era pareja, pero el vapor no se movía como debería. Me fijé en sus manos, limpias, uñas cortas, pero había una mancha oscura entre los dedos, como tierra húmeda. ¿De dónde vienes?, pregunté. De la casa, dijo. ¿Cuál casa?, no respondió. Bebió un sorbo mínimo y dejó la taza exactamente en el mismo lugar donde estaba antes, como si no quisiera cambiar nada. Me senté frente a él. La luz del living parpadeó una vez. Pensé en cambiar la ampolleta, pero me quedé mirándolo. Había algo en su cara. No era solo serio. Era como si imitara la expresión de alguien serio. Los músculos no encajaban del todo. Oye, le dije, ¿todo bien?, tardó en contestar. Sí. Su voz salió un poco tarde, como si primero pensara el sonido y después lo dejara salir. En algún momento me levanté para ir al baño. Dejé la puerta entreabierta mientras me lavaba las manos. Escuché pasos suaves en el pasillo. Miré por la rendija y la vi de espaldas, frente al espejo del comedor. No se movía. ¿Martín?, no contestó. Volví al living. Él ya estaba sentado otra vez, en la misma posición. La taza no se había movido. Voy a prender la TV, dije, más por llenar el silencio que por ganas. Fui al enchufe, lo conecté. La pantalla se encendió un canal cualquiera, noticias, con volumen bajo. Volví a sentarme. Martín miraba la pantalla, pero sus ojos no seguían nada. ¿Te acuerdas cuando vinimos a ver el partido acá?, intenté. Giró hacia mí. Sí. ¿Contra quién jugaba? Una pausa. Contra el otro. Se me hizo un nudo en el estómago. El presentador de la TV mencionó una dirección. Lo repetía por un caso policial. No alcancé a procesarlo, pero Martín sí.
Se inclinó un poco hacia la pantalla, atento por primera vez. Esa es, dijo. ¿Cuál? La casa. El aire en la pieza se volvió pesado. Miré la TV. Mostraban imágenes de una vivienda acomodada, luces de patrullas. El texto decía, investigación en curso. Martín. Empecé. Se puso de pie. La chaqueta dejó caer una gota al suelo. Le seguí con la mirada. No era agua, era más espesa. Me voy, dijo. Pero si recién llegaste. Ya vine. Se acercó a la puerta y yo lo vi ahí sin entender por qué sentía que si lo dejaba ir así, algo iba a quedar mal, muy mal. Oye, espera, le dije, poniendo la mano en su hombro. Estaba frío, no como alguien que viene de la calle, frío como metal. Giró la cabeza hacia mí muy lento. No toques, dijo. Le tiré la mano, abrió la puerta antes de salir. Miró hacia el mueble donde estaban sus zapatillas y no estaban. No las había traído, se fue igual, descalzo, sin hacer ruido en el pasillo. Cerré la puerta con llave, me quedé un rato apoyado en ella, escuchando. Nada. Volví al living, la TV seguía encendida, subí el volumen, el reportero repetía la dirección, la misma que Martín había señalado. Mostraron una foto de la persona involucrada. Era él. La imagen era de esa misma tarde. Decían que la habían encontrado en esa casa, que llevaba horas ahí cuando lo descubrieron. Miré la taza en la mesa y el té seguía caliente. Me acerqué, la mancha en el suelo donde había caído la gota de su chaqueta no estaba. Apagué la TV. El reflejo negro de la pantalla me devolvió la imagen del living vacío. Por un segundo, detrás de mí, vi a alguien de pie. No me giré. El control remoto sobre la mesa hizo un clic y la pantalla se encendió sola. En el colegio nunca faltaron los rumores, pero en este caso no venían de alumnos. Se decía entre profesores. Yo hacía reemplazos, así que no pertenecía realmente a ningún lado. Eso ayuda a escuchar cosas que no deberían decirse. En la sala de profesores, entre café tibio y pruebas sin revisar, a veces se le escapaban frases raras. La otra vez, la sala 3 quedó abierta, dijo el profesor. Te dije que no la dejaran abierta, dijo una colega. No es eso, es la hora. Fue de tarde. La primera vez que lo escuché pensé que hablaban de robos o de algún alumno problemático. Nadie me explicó nunca. La escuela era antigua, pasillos largos, piso de madera que crujían aunque caminara suave, y una parte que casi no se usaba, el ala norte. Ahí estaba la sala 3, no estaba clausurada oficialmente, solo evitada. Un día me tocó cubrir a una profesora de lenguaje. Me pasaron el horario apurado. Sala 3, dijo la secretaria, sin mirarme. Solo hasta las 5, no te quedes después. ¿Por qué?, pregunté. Levantó la vista apenas. ¿Por qué no? Entrego a los alumnos, todo normal. Un curso inquieto, típico. Escritorios rayados, cortinas medio rotas, una ventana que no cerraba bien y dejaba pasar corriente fría. Profe, ¿va a cerrar la puerta?, me preguntó una niña. ¿Por qué?,
porque después se escucha. ¿Qué cosa? Se encogió de hombros y nadie más habló. Hice la clase como pude. A ratos sentía que alguien caminaba fuera del pasillo, pero cada vez que miraba no había nadie. Pensé que eran otros cursos. A las 5 en punto, los alumnos salieron rápido, muy rápido. Ni siquiera se quedaron conversando como siempre. Me quedé ordenando las hojas, cerré el libro de clases, guardé los lápices, miré el reloj, las 5:07. Silencio, demasiado silencio. Fui a apagar la luz y en ese momento escuché algo. Una silla arrastrándose detrás de mí. Me giré, todas las sillas estaban en su lugar. ¿Hola?, dije, más por costumbre que por otra cosa. Nada. Volví a lo mío. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir escuché otra cosa. Una voz. ¡Profe! Era baja, casi un susurro. Pensé que algún alumno se había quedado. ¿Sí?, respondí, mirando debajo de los pupitres. Nadie. Profe, falta uno. Se me heló el cuerpo. ¿Quién? Silencio. Salí al pasillo, vacío. La luz de los tubos parpadeaba al fondo. Caminé unos pasos mirando las otras salas, todas cerradas. Volví a la sala 3, no sé por qué. Tal vez porque la voz había salido de ahí. Entré de nuevo. El ambiente estaba distinto, un poco más frío. La ventana ahora estaba completamente abierta, golpeando suavemente con el viento. Y en la pizarra había algo escrito. No estaba antes, yo estoy seguro. Falta uno. La letra era irregular, como hecha con apuro. Sentí un ruido detrás. La puerta se había cerrado sola. Fui a abrirla, pero el picaporte no giraba. Ya no es gracioso, dije, aunque sabía que no había nadie jugando. Entonces lo escuché otra vez, más cerca. ¡Profe! Giré lento. En el último pupitre del rincón había alguien sentado. No lo vi entrar, no escuché pasos. Era un niño. Uniforme antiguo, muy antiguo. No como el de ahora. La camisa amarillenta y el suéter distinto. No levantaba la cabeza. ¿Te quedaste?, pregunté con la voz seca. ¿Te quedaste?, pregunté con la voz seca. Asintió. Falta uno, repitió. ¿Quién falta? Levantó la cabeza. No tenía ojos, o no como deberían. Eran como sombras hundidas. Usted. La luz se apagó. Golpeé la puerta, grité e intenté abrir. Nada sentí, nada. Sentí pasos, más de uno, sillas moviéndose, susurros, como una clase que empezaba. Siéntese, profe, dijo la voz del niño. Ahora en todas partes ya estábamos todos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando logré salir, porque en algún momento la puerta simplemente cedió, el pasillo estaba iluminado y lleno de ruido normal. Profesores hablando, alumnos en talleres, todo como siempre. Corrí a la sala de profesores. Sala 3, dije. Hay un alumno ahí adentro. Nadie reaccionó. Solo uno de los profesores más antiguos suspiró, sin levantar la cabeza. Se quedó viendo la taza de té que estaba tomando. ¿Te quedaste después de las 5? No respondí. Siempre pasa lo mismo, dijo otro. Se les dice... ¿Qué cosa?, pregunté casi molesto. El primero me miró por fin, que después de esa hora la lista ya no es la misma. ¿De qué hablan? El silencio. Nadie quiso explicarlo, pero mientras me iba escuché a uno murmurar. Por eso nunca contamos cuántos son al fin del día. Desde entonces, cada vez que paso por el pasillo de la ala norte, evito mirar dentro de la sala 3, porque una vez, de reojo, vi a la pizarra y no decía falta uno, decía, ya estás en la lista.